que en medio de la oscuridad, el temor y la ansiedad en la que actualmente se encuentra el mundo, muchas opiniones han comenzado a llenar las redes sociales para tratar de explicar con algunos versículos bíblicos lo que realmente está sucediendo y aconteciendo en el mundo. Es increíble que ya las redes sociales estén llenas de personas que están tratando de buscar el coronavirus en la Biblia, o si la Biblia menciona el coronavirus. Y es un error muy grande el tratar de buscar algún versículo en la Biblia para que se acomode a cualquier situación que estemos atravesando, porque en la Biblia no vamos a encontrar muchos de los eventos que suceden actualmente en nuestra historia, ni los que han sucedido tampoco. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, han comenzado a decir que en Isaías capítulo 26, versículo 20, cuando la Biblia menciona claramente de que este versículo está relacionado con la gran tribulación y no tiene que ver nada absolutamente con el de nosotros. Dice en Isaías 26, 20 que cuando las personas comenzaran a tratar de buscar realmente qué era lo que estaba pasando, anda pues, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Y ellos creen que porque aquí el profeta Isaías está mandando a que el pueblo de Israel se esconda mientras que pasa la indignación, ellos están relacionando la indignación con el acontecimiento del coronavirus o con el problema que está pasando en el mundo actual. Y este versículo está usado para el remanente de los judíos que van a ser escondidos en la ciudad de Petra, de acuerdo a Isaías 63, del 1 al 2, durante el tiempo de la persecución del anticristo, Apocalipsis capítulo 12. Entonces, ¿cómo podemos nosotros usar versículos que no tienen ninguna relación, pero tratamos de buscar la aplicación para lo que está sucediendo? Otro ejemplo lo encontramos en Jeremías 25, versículo 32, que también están usando para poder justificar el coronavirus. Y dice así Jeremías 25, 32. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal, esta palabra mal en el hebreo es la palabra ra, R de Raúl, A de Armando, ra. El mal irá de nación en nación y gran tempestad se levantará en los fines de la tierra. Y hacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este versículo tampoco tiene que ver nada con el coronavirus. Se está refiriendo a la invasión de Gog y Magog en Ezequiel capítulo 39, donde los muertos van a estar completamente aislados por la radiación que va a existir por las bombas nucleares. Entonces tampoco podemos usar este versículo para tratar de justificar o acomodarnos que está relacionado con el problema actual. Y otras personas también han dicho que nos encontramos en los sellos del Apocalipsis, por el amor de Dios. Los cuatro principales jinetes del Apocalipsis es el inicio de la primera temporada de la gran tribulación, donde se menciona el caballo blanco, que es el anticristo, que se menciona con un arco sin flechas, representando que va a entrar con un pacto de paz, Daniel 9:27, para poder hacer una justificación con los judíos y los árabes de que ya no se peleen. Va a alcanzar lo que los diplomáticos no han hecho en muchos años de historia. Y el segundo caballo del Apocalipsis es la guerra, el tercero el hambre, y el cuarto, dice la Biblia, que va a haber una cuarta parte de la población mundial muerta por la espada o por la guerra y por las bestias de la tierra. Si estamos hablando de una cuarta parte de la población, y ahorita se calcula que más o menos llegamos ya a los 8,000 millones de personas, estamos hablando de 2,000 millones de personas muertas. Por el amor de Dios, no tiene que ver absolutamente nada con el coronavirus, y cuando los sellos del Apocalipsis entren en acción es cuando comienza la tribulación, y nosotros como la iglesia ya no vamos a estar aquí. Veamos algunas señales verdaderas en la Biblia acerca del tiempo en que nos encontramos. En Mateo capítulo 24
Los discípulos de Cristo le hicieron 3 preguntas. En el versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Fue la pregunta número 1 que le hicieron. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, y del fin del mundo. Entonces Cristo contesta la primera al final, cuando habla de su segunda venida, que antes de que Él venga, vendrá la tribulación, el sol y la luna se oscurecerán, la luna dejará su resplandor, y esto coincide con Apocalipsis capítulo 6, del versículo 12 en adelante, donde encontramos ya el cuarto y el quinto sello, y el sexto sello, que es ya completamente el acabose o el final de la historia del mundo. Pero las razones por las que Cristo contesta realmente las últimas 2 preguntas las menciona en el versículo 4 en adelante. Les dijo: miren que nadie los engañe, y no cabe duda que estamos ahorita siendo engañados por cantidad de redes sociales y cantidad de comentarios de personas que tuercen la palabra de Dios, sacan un versículo sin tomar en cuenta el contexto donde ese versículo se encuentra. Esto es un error gravísimo de la hermenéutica, que es la ley para poder saber interpretar correctamente las escrituras. Jesús continúa diciendo: oirán de guerras, versículo 6, y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y estas primeras señales de en qué tiempo nos encontramos las podemos relacionar ahora sí, bíblica e históricamente y experimentalmente, con el primer guerra mundial, que fue en 1914, en el siglo pasado, cuando nación por nación se juntaron por primera vez en la historia, después la Segunda Guerra Mundial casi 20 años después, y es la primera vez en la historia, aunque siempre hemos estado llenos y saturados de guerra. De acuerdo al Instituto para la Paz en Suecia, Estocolmo, se menciona que ha habido 25 años de paz en toda la historia del mundo, pero hasta el siglo XX, enfatizo, vimos 2 guerras mundiales, y esto es la primera señal de que nos encontramos en los últimos tiempos, de acuerdo a las profecías del Señor Jesucristo. Las pestes, las hambres y los terremotos han venido sucediéndose durante todo el siglo XX. Solamente de 1976 hasta nuestros días, el Instituto Sismológico de Boulder, Colorado, afirma que han habido más del 65% de los terremotos que precedieron anteriormente a esta fecha. Entonces, pues, tenemos nosotros claramente las señales que Jesucristo nos mencionó, para que no caigamos tampoco en el temor, ni creamos que ya nos encontramos en los últimos tiempos de la tribulación. En segundo lugar, la señal más grande que tenemos nosotros es el regreso de Israel. El 14 de mayo de 1948, vemos nosotros que esta nación se constituyó en un estado libre y soberano, y a partir de 1948, Cristo lo dijo claramente en la parábola de la higuera, capítulo 24 de Mateo, versículo 32. De la higuera aprendan la parábola: cuando su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Y sabemos que la higuera es una representación de la nación nacional de Israel, porque hay 2 tipos para poder representar a Israel: el Israel nacional, que en 1948 regresa a su tierra, pero sin haberse convertido, y el Israel espiritual, que tendrá lugar durante el tiempo de la tribulación o dentro del tiempo de las fiestas de Israel, que se llama el Yom Kippur, o el día de la expiación. Entonces, cuando Jesús está hablando de que la higuera o Israel iba a comenzar a brotar hojas, también les digo, Jesucristo dijo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si nosotros contamos una generación de acuerdo al Salmo 90 a nuestros días, nos vamos a dar cuenta que aproximadamente son como 80 años. Si le sumamos a 1948, 80, vamos a tener el año 2028.
nos encontramos actualmente en el año 2020. Entonces, si realmente estamos contando adecuada, bíblica y de acuerdo al Nuevo Testamento, el tiempo en que nos encontramos, nos damos cuenta que si en el año 2028 realmente Jesucristo regresa, tienen que haber 7 años antes, que son los de la tribulación, y sería el 221, 222 más o menos. Entonces podríamos decir que nos encontramos realmente en el principio de los dolores. No cabe duda que estamos realmente en los últimos tiempos bíblicamente. Y una de las evidencias más grandes las encontramos también en el libro de Oseas, capítulo 5, versículo 5 y el capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Pero el capítulo 6 de Oseas, versículo 1 y 2, nos da una clave tremenda, indubitable e inequívoca. Y dice así: vengan y volvamos a Jehová, porque arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercero nos resucitará y viviremos delante de él. Repito, está hablando a la nación de Israel. Noten ustedes la diferencia entre vida y resucitar. Nos dará vida después de 2 días, o sea, durante 2000 años. Sabemos que un día para Dios son 1000 años, de acuerdo a los Salmos y a la segunda de Pedro. Entonces aquí está mencionando que después de 2 días Israel iba a resucitar. Y si realmente tenemos 2000 años de historia, santos que me escuchan, familia de Dios, estamos entrando realmente a las vísperas del reino mesiánico de los 1000 años que se profetizó en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y cuando dice que Dios les daría vida, es cuando en el 48 regresaron, pero regresaron sin haberse convertido, y al tercer día nos resucitará. O sea, sería el milenio porque vamos a entrar cuando Israel regresará espiritualmente y reconocerá a Jesucristo, a Yeshua, como verdaderamente el Mesías. Y finalmente, si todo esto lo comparamos con lo que la Biblia enseña en Apocalipsis, capítulo 13 y capítulo 18, que el final del gobierno que va a existir y la confederación de 10 naciones que se van a unir, que va a dirigir el anticristo antes de que Cristo regrese, el anticristo, dice en Apocalipsis 13, va a marcar a la gente con el 666. Esto significa que el control del mundo será bajo la economía. O sea, la Biblia profetizó hace 2000 años que vendría el tiempo cuando se podría controlar a la población a través de la economía, y esto lo hizo posible el invento de los chips, el invento del internet y la tecnología tan asombrosa que tenemos actualmente. Entonces, el mundo realmente se dirige a un nuevo orden económico internacional. Y ahora sí lo podemos relacionar con lo que estamos viviendo. Nos damos cuenta que estoy hablando aquí desde el 23 de marzo del año 2020 en la casa de ustedes, donde Estados Unidos ha perdido casi 3 millones de empleos. Están buscando un subsidio al gobierno para poder subsistir. 3 millones de empleos perdidos en 3 semanas de marzo por la infección del coronavirus. ¿Qué esperamos? Pues una recesión económica muy pronto. Tal vez esta sea una de las razones por las cuales Estados Unidos no figura en las profecías bíblicas, y bíblicamente no puede prefigurar porque, de acuerdo a la Biblia, 10 naciones del antiguo Imperio Romano, que van a ser 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, se van a unir para formar la última confederación del último dictador, que será el anticristo. Entonces, si Estados Unidos no figura en las profecías de los últimos tiempos y se encuentra en este momento en un caos económico, que quién sabe cómo va a resurgir de esta crisis que estamos atravesando, sobre todo económicamente, podemos darnos cuenta que verdaderamente ya nos encontramos en la última fase de la última generación que Jesucristo mencionó.
Creo que ya el novio está a la puerta, los cascos del Apocalipsis que escuchan en el cielo. Es un tiempo tremendo para nosotros como iglesia. La fe está siendo probada por el fuego, amada familia de Dios. Ahorita es el momento en el que tú vas a demostrar de qué calibre estás hecho. Si verdaderamente has creído en Dios y en sus promesas, porque dice el apóstol Pedro en su primera carta, que somos sostenidos por la fe, por el poder de Dios. Mientras nos mantenemos con nuestros ojos en Jesús, vamos a ser sostenidos. ¿Por qué es la fe? Creer que las promesas de Dios son reales y que no debemos mirar las circunstancias, ni la infección, ni las plagas, porque nada ni nadie, ni espada, ni desnudez, ni pobreza, nos van a separar de Jesucristo. Es lo que nos va a sostener. Cuando Dios ve eso en ti, en tu vida, en tu familia, es cuando el poder de Dios entra en acción. Dice Efesios 3:20, somos sostenidos por el poder de Dios, y el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20, o sea, ese poder es el poder dunamis, que es el Espíritu Santo, y de acuerdo a ese poder, como tú lo estés manejando, como tú creas en la Biblia y te alimentes con la Biblia, es como ese poder se va a manifestar a través de tu vida, lo que va a hacer que Dios entre en acción. Así que es el momento en que nosotros verdaderamente vamos a creer que las promesas de Dios son reales, porque el justo por la fe vivirá. Y quiero leerles para terminar que nosotros no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En el original hebreo dice, el que vive cerca de Dios vivirá protegido por Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, y nos cubrirá bajo sus alas, y bajo sus plumas estaremos seguros, y no vamos a tener temor de nada de lo que atravesemos, porque lo más grave que nos puede suceder como cristianos es morir, y el morir, dice Filipenses capítulo 1, es ganancia. Entonces, ¿a qué le vamos a tener temor? Algún día vamos a morir de cualquier cosa, enfermedades, accidentes, etcétera, etcétera, pero dichosos aquellos que se han preparado para encontrarse con su Señor. Espero que tú lo estés y que puedas tener esa fe que sobrepasa todo entendimiento. La va a guardar y va a considerar tus pensamientos y tu mente en Cristo Jesús. Que tengas mucha paz y sigue confiando en las promesas del Señor.